cuidados, un sistema de cuidados en la Ciudad de México. El día de hoy tenemos la mesa 2 denominada Cuidar con un enfoque de derechos humanos. En este sentido, el interés de esta mesa es poner a discusión cómo crear un sistema de cuidados que establezca las interseccionalidades, que no se olviden de los derechos humanos y sobre todo que pongan en el centro a las personas, ¿no? El derecho al cuidado como un derecho autónomo, como un derecho con 3 dimensiones, tiene demasiados retos en la Ciudad de México. Entonces, la intención de esta mesa es poner a discusión cómo lograr que este sistema de derechos humanos sea un sistema transversal, interseccional y que pueda poner en el centro a los derechos humanos, ¿no? Como sí ejercer y garantizar el derecho al cuidado. Porque por ahí lo mencionaban en la primera mesa que es una deuda de hace años, es una deuda constitucional y que no se quede en una bonita ley que pareciera que a veces las y los abogados tendemos mucho a legislar por legislar y de repente suena la Constitución de la Ciudad de México, año, lo dijo, es hermosa, y yo coincido, es hermosa, pero de repente ejercer el derecho es complejo. Entonces, el objetivo de esta mesa es eso, plantear cómo sí podemos ejercer los derechos humanos, el ejercicio a un derecho humano al cuidado, y a ser cuidados y al autocuidado. En este sentido, me voy a permitir presentar a una de las grandes expertas, activistas que tenemos en la mesa el día de hoy, a Margarita Gracias. Margarita, me voy a permitir leer una breve semblanza que me parece muy corta para todo lo que has aportado e incidido en esta materia. Es activista mexicana, madre cuidadora y defensora de derechos humanos. Es fundadora de Familias y Retos Extraordinarios y de la colectiva Yo Cuido México, desde donde impulsa la defensa de los derechos humanos, de las infancias y juventudes con discapacidad múltiple, de las personas cuidadoras y del derecho al cuidado. Su trayectoria incidió en temas clave como el reconocimiento al derecho al cuidado de la Constitución de la Ciudad de México, Estado de México y Jalisco, el acceso al cannabis medicinal como parte del derecho a la salud, el derecho al voto anticipado de las personas cuidadoras primarias y la visibilización de las personas cuidadoras no remuneradas en espacios nacionales e internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido reconocida con el Premio Nacional de Derechos Humanos, el reconocimiento de Amila Galindo, el Premio Mexicano de 100 en el Top de Mujeres Lideresas de Hispanoamérica 2024 y los premios Dalia Mente Mujer 2026. Pues muchas gracias, Margarita, por aceptar esta invitación. La verdad es que estamos muy emocionadas de que estés aquí hoy en la facultad y bueno, tengo el uso de la voz. Sí, pues muchísimas gracias por la invitación. Y pues agradezco como siempre a la Facultad de Derecho estos espacios, porque evidentemente el derecho al cuidado es algo que nos debe interesar a todas y a todos y a todos en este espacio, en la ciudad y en el país y en el mundo. Entonces, bueno, yo quiero iniciar precisamente diferenciando un poquito de los cuidados, y digo, ya que ustedes ya me conocen a mí a través de la reseña que hizo la maestra Roberto Isanova, yo quiero conocerles un poquito a ustedes. ¿Quién de ustedes hizo labores de aseo en su casa, preparó alimentos, lavó ropa, compró de despensa para ustedes mismas en la semana? Esos son cuidados y no los vemos, porque obviamente los hacemos todos los días en todos los hogares para todas las personas y los podemos hacer. Ahora, ¿quién de ustedes realizó este mismo tipo de actividades, pero para otras personas del hogar? Esos son cuidados intensos y extensos.
porque lo realizamos para otras personas que no los pueden hacer para sí mismas y precisamente también involucra tiempo, gestión mental e incluso gestión emocional cuando esta persona para la que lo realizamos tiene una enfermedad, tiene una discapacidad, pues tiene una situación vulnerable. Ahora, ¿quién de ustedes realizó cuidados especializados? Es decir, hizo una dieta para una persona que tiene un problema de salud, tomó signos vitales, acompañó a consultas, a rehabilitación, hizo mediciones de oxígeno. Somos menos, pero los estamos haciendo. Y esos son cuidados especializados, porque además de que se necesitan para sostener la vida de alguien más, implican conocimiento, implican insumos médicos o equipamiento que no está considerado en lo cotidiano de los hogares, a menos que haya una enfermedad con un diagnóstico previo. Entonces, yo me he atrevido a diferenciar así los cuidados para aterrizar precisamente la importancia en lo cotidiano. Ahora, quiero comenzar, como lo dijo Cristela, la maestra Cristela hace unos momentos, sí hay que narrar esto, porque esto está sucediendo, desgraciadamente, casi 10 años después, de legislar sobre un sistema de cuidados, porque hay dos sentencias juntas. La primera, como lo mencionó la maestra Cristela, es la sentencia 324 del 2024 del 19º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, que en efecto responde a la solicitud de nuestra compañera Silvana Carranza, que garantice lo que se legisle sobre el sistema de cuidados, ya que se estaba omitiendo su derecho al cuidado de ella y de otra persona. Y también a la sentencia 465 del 2024 del 18º Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, y que en esta en especial toca a mi organización, Familias y Retos Extraordinarios, ya que desde nuestra comunidad se hizo precisamente la solicitud de varias madres de nuestra comunidad a través de sus hijas e hijos, a que el legislativo precisamente hiciera su chamba y legislara sobre el sistema de cuidados de la Ciudad de México. En nuestro caso, y en especial de esta sentencia, tenemos que el colegiado permite o no permite, más bien dictamina o establece que la sentencia implica dos cosas, ¿no? Una, que se debe acabar con la omisión del poder legislativo. En este caso, no estaba legislando sobre lo que tenía que legislar, en este caso, el sistema de cuidados de la Ciudad de México. Y aquí hay que destacar precisamente la clasificación combinada de las omisiones. Tenemos precisamente la jurisprudencia del Poder Judicial 11 del 2006, que nos habla que se puede clasificar la omisión en 4 tipos. La primera, la absoluta incompetencia obligatoria, es decir, que existe el mandato de crear una ley, pero no se ha emitido, que es el caso de nuestro legislativo, y la relativa incompetencia obligatoria, que se emite la ley por mandato, pero de forma incompleta. Y ahí me voy a quedar, porque justamente ahorita estamos ante este segundo supuesto, que hay una omisión relativa a incompetencia obligatoria. ¿Y por qué? Lo vamos a ir desarrollando de manera puntual durante mi exposición. Y bueno, después tenemos la segunda parte que emite la sentencia y que pide que sí tenemos una ley del sistema de cuidados, pero con consulta a personas con discapacidad. Y tenemos los criterios precisamente de la Corte que hablan sobre la consulta a personas con discapacidad, que constituyen un requisito procedimental y de rango constitucional cuya omisión constituye un vicio formal invalidante del procedimiento legislativo y consecuentemente del producto legislativo.
El segundo criterio es consulta a las personas con discapacidad, que está ordenado en el artículo 4, numeral 3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con motivo de todas las leyes y políticas públicas relacionadas con dichas personas que expidan a las autoridades del Estado mexicano. ¿Y cuáles son las características de esta consulta? 1, que debe de ser previa. 2, pública, abierta y regular. 3, estrecha y directa. 4, accesible. 5, significativa e informada. Yo agradezco mucho que al ser parte del órgano consultivo, precisamente que se conformó para establecer los términos, plazos en que se iba a hacer la dictaminación de esta ley, se me escuchó y que en vez de que solamente se escuchara a las personas que estábamos implicadas en el órgano consultivo, se abrió la consulta a todo público. Pero que se abra a todo público no significa que se esté haciendo una consulta en forma de vida a personas con discapacidad, ¿no? Y creo que eso hay que señalarlo puntualmente, porque recordemos que todo este proceso fue detonado por 2 amparos y que sí estamos viviendo la emisión y la publicación y la dictaminación y todo lo que respecta a la ley, pero a la vez estamos en un proceso paralelo que es el cumplimiento de varias sentencias. Yo me quedé en la 4ª, ¿verdad? Pero las 2 fronteras son estas 2. Entonces, pues ahí tenemos precisamente estos detalles, ¿verdad? Ahora, para analizar precisamente lo que nos estamos, que está poniéndose en la mesa sobre la ley del sistema de cuidados de la Ciudad de México, yo quiero poner en la mesa 2 cosas fundamentales. La primera es que la ley se mandata a partir del artículo 9b, y este artículo 9b señala precisamente prestar servicios públicos universales, accesibles, pertinentes, eficientes y de calidad. Parte 2. Priorizar a las personas en situación de dependencia por enfermedad, discapacidad, ciclo vital, especialmente infancia y vejez, y a quienes cuidan de manera no remunerada. Y aquí hay una acotación bien importante. Cuando hablamos de discapacidad y de enfermedad, no son grupos específicos de personas, son condiciones que acompañan la naturaleza humana, porque en cualquier momento cada uno de nosotros puede enfrentar una condición de enfermedad o una situación de discapacidad. Entonces son 2 ejes en los que se debe de sustentar las normas, lo cual no se está haciendo, como ya lo dijo la doctora Verónica, y también la estadística. Y bueno, el otro punto que quiero poner en la mesa es precisamente el artículo 2, fracción 41, que establece la propia norma que se está constituyendo en esta propuesta de ley del sistema de cuidados. A mí nos dice que el sistema de cuidados es el conjunto orgánico y articulado de relaciones funcionales, principios, normas, instituciones, instalaciones, estructuras, técnicas, programas, políticas, procedimientos y mecanismos de coordinación interinstitucional para la planeación, implementación, monitoreo, evaluación, generación y prestación de servicios públicos de cuidados, así como de articulación de programas, estrategias, planes y acciones de política pública en este ámbito. Es decir, dice de clara que ahí deben de estar involucradas todas las secretarías, instituciones, programas, de manera articulada para prestar precisamente los servicios de cuidados para todos los y las habitantes de la Ciudad de México. Entonces, poniendo eso en la mesa, ahora sí vamos a revisar la ley. Ahí precisamente en el artículo 2, como mencionaba la doctora Verónica, falta la definición de cuidados a largo plazo, de cuidados paliativos, pero también de asistencia personal, que es un servicio que necesitan las personas con discapacidad
para lograr su vida autónoma e independiente. Y esto habla personas con discapacidad de todas las edades, a partir de los 2 años en que se puede diagnosticar la discapacidad, hasta los 100, 101, 102, a lo que nos permita la definición. Y lo que no se nombra no existe, y si no existe, no se. Entonces, es bien importante. Otra observación es que el mismo articulado, el artículo 2, incluye definiciones de los CECUI, que son centros de cuidados a la primera infancia, como parte del sistema de cuidados, a las red pilares, que ustedes ya habrán explicado, que son puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes del sistema de educación comunitaria, las utopías, que son las unidades de transformación y organización para la inclusión y la armonía social, pero no incluye a las UBRs, que son unidades básicas de rehabilitación del DIF, sistema DIF, centros de desarrollo comunitario, que también están adscritos al DIF y que también son puntos en donde se debe de desarrollar capacidades para el sistema de cuidados para llegar a toda la población y que además necesitan también presupuesto para ello. Centros de salud en todas sus modalidades porque están clasificados de acuerdo al impacto poblacional de servicios que pueden prestar. No se están nombrando y los tenemos en la ciudad. Entonces, pues allí tenemos este punto real. El proyecto de ley, pues sí recoge parte del mandato de reconocer el derecho a cuidarse, al cuidado, a cuidar de sí, habla de redistribuir, desfeminizar, desfamiliarizar los cuidados, incorpora principios como accesibilidad, desinstitucionalización, interés superior de las infancias, perspectiva de discapacidad y reconoce algunos derechos de personas usuarias y cuidadoras. Pero todavía no aterriza con suficiente claridad obligaciones concretas para que el derecho sea realmente executivo. El primer gran vacío que el proyecto nombra los apoyos para las personas con discapacidad, pero no construye en sí mismo un sistema de apoyos y no integra la distribución para la garantía del acceso dicho a los apoyos. A nivel general, la Ley General de Inclusión habla que todos estos apoyos que necesitan las personas con discapacidad, ya sea silla de ruedas, bastón, andador, todo este tipo de ayudas técnicas corresponden a la Secretaría de Salud. Sin embargo, en la Ciudad de México lo hace el DIF. Y aquí, como lo está manejando el Ministerio de Salud, pues le va a tocar a bienestar. Y al final de cuentas, en la operativa aquí vamos a afectar. O sea, hay algo, ¿no?, que queda en la mesa. También, ¿no?, ya se está hablando precisamente de estos servicios que van a atender a las personas con discapacidad. Y obviamente, nosotras hicimos una encuesta exploratoria para las personas que viven en la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque era importante poner las voces de quienes viven la discapacidad en la Ciudad de México a diario. Y ahí nos dimos cuenta, y aquí es el código QR, por si quieren acceder a estos resultados de nuestra exploratoria, en donde tenemos que 74.7 de las personas que respondieron la encuesta, es decir, 230 personas, no pueden salir de su casa sin la asistencia de otra persona. Y el 3.2% de estas personas necesitan, es decir, 93 personas necesitan ayuda para salir de su cama. ¿Cómo vamos a llegar a las utopías? ¿Cómo vamos a llegar a los pilares? ¿Cómo vamos a llegar a todos estos espacios de cuidado? ¿No? Y de ahí la importancia de la asistencia personal. Recuerdo mi perspectiva, pues el segundo vacío es que el proyecto no incorpora de forma suficiente a las personas en situación con enfermedad grave, progresiva, crónica, limitante o amenazante para la vida. Si el sistema de cuidados no integra expresamente los cuidados paliativos, deja fuera una de las poblaciones que el propio artículo 9 manda priorizar las personas en situación de dependencia por enfermedad. Si bien la Ciudad de México y la Ley de Salud de la misma ya estipula precisamente un capítulo sobre cuidados paliativos, como lo establece
el mismo concepto que era el sistema de cuidados, la ley, el sistema de cuidados, es necesario precisamente articular a la Secretaría de Salud y mandatar cómo va a ser esta canalización o esta atención ante las personas que necesiten cuidados paliativos. Y en este caso también ver a quién le va a tocar el atender la situación de cuidados a largo plazo de las personas que por edad o por situación de salud requieran de otra persona para poder facilitar las actividades de la vida. No lo tenemos. El tercer básico es la insuficiente regulación de los cuidados alternativos y de la desinstitucionalización, porque como lo dijo ya la maestra Verónica, tenemos muchísimos espacios, ¿no? De hecho, se habla de 118,000 personas institucionalizadas entre casas hogar, asilos, centros de adicciones, hospitales, que son esas personas desaparecidas que nadie busca, porque han sido abandonadas y dejadas a su suerte. Y que también, al igual que muchos otros desaparecidos, van a terminar en una fosa común. Y que están allí a la fuerza. Y que justamente México ha recibido diversas revisiones por parte de la Organización de Naciones Unidas por los tratos inhumanos y crueles que viven muchas personas en estos espacios. Y no se está articulando precisamente esta regulación de los cuidados alternativos y de la desinstitucionalización. Otra cosa muy importante para hablar sobre las personas que están en contextos carcelarios, ya se me perdió. Bueno, retomo. Ya existe en la Ciudad de México una ley de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes que ordenan privilegiar la vida en el entorno familiar y comunitario, prevenir la separación, fortalecer a las familias y dar seguimiento al ingreso. Además, ha señalado en diversos espacios que la institucionalización no puede ser considerada una forma de cuidado y que la entidad debe iniciar una estrategia de desinstitucionalización. Sin embargo, el proyecto actual no articula bien estos mandatos para infancias que nacen o crecen en reclusión. De hecho, hay diversos amparos que han interpuesto el Instituto Federal de Defensoría Pública para atender estas situaciones que se siguen viviendo en todas las cárceles de la Ciudad de México. Y estos niños, estas niñas, también habitan la Ciudad de México. Personas también que egresan de prisión con necesidades de cuidados, por enfermedad, por discapacidad, o personas que viven en asilos, manicomios, orfanatos, instituciones residenciales forzadas. El cuarto vacío es que en el proyecto se protege de manera insuficiente a quienes cuidan. ¿Por qué se protege de manera insuficiente a quienes cuidan? De manera no remunerada, pues no se está hablando precisamente de estos espacios donde va a haber información, educación, certificación, vinculación laboral, pero no se están poniendo medidas, ¿no? o protecciones que eviten la sobrecarga y el empobrecimiento. También hace falta que incorporen precisamente a todas las trabajadoras y trabajadores del cuidado, porque no solamente son las compañeras trabajadoras del hogar quienes son, porque hacen trabajo de cuidados. Incluso la OIT reconoce que estas personas pueden ser profesionales de la salud, como enfermeras, auxiliares de enfermería, las cuidadoras que existen en los centros para cuidar a personas mayores, cuidadores de personas con discapacidad que ahora deben transitar hacia asistencia personal, ¿verdad? Educadores de primera infancia, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que hablar de trabajadoras y trabajadores del cuidado remunerados. Y tampoco se está hablando de cómo garantizar que estas trabajadoras y trabajadores remunerados puedan acceder a seguridad social o a garantías que les permitan ejercer de manera digna el trabajo de cuidados que están desempeñando. El quinto vacío es la de gobernanza y accesibilidad.
Si queremos un sistema verdaderamente universal, hacen falta instrumentos de identificación de necesidades públicas y acceso efectivas. Por ejemplo, el uso del certificado electrónico de discapacidad para definir apoyos y no caer en la variabilización de la dependencia, como lo han hecho otros países. La articulación con salud para cuidados paliativos y cuidados a largo plazo, o a quién le van a tocar los cuidados a largo plazo, ¿verdad? Indicadores específicos para discapacidad, enfermedad, el resto de instituciones y trabajo de cuidados y participación efectiva de personas con discapacidad, familias cuidadoras, organizaciones y personas con experiencia de institucionalización. Sin eso, la ley corre el riesgo de quedarse en principios correctos, pero servicios incompletos. Entonces, creo que esto es importante y recordar que es una oportunidad única, precisamente, de crear ese sistema de cuidados que merecemos, porque no siempre van a estar jóvenes, tienen padres que envejecen, sus abuelas, sus abuelos, ¿y dónde se van a atender? ¿En quién se van a apoyar para atender esos cuidados que necesitan garantizar a la familia? O incluso para ustedes mismos o mismas, porque nadie está exento de vivir una enfermedad, de vivir una discapacidad o de tener la responsabilidad de cuidar a un familiar de manera que les pregunto ahora, ¿alguno de ustedes ha conocido a un compañero o compañera que ha tenido que dejar de estudiar por atender los cuidados de otra persona? El sistema de cuidados respaldando esos cuidados familiares. Sus mamás tuvieron que dejar el empleo para poder atender las responsabilidades de cuidados con ustedes o con otros familiares. Hay una importancia del sistema de cuidados. Y pues por eso mi planteamiento es muy completo. La ley va en la dirección correcta, pero todavía no cumple plenamente el mandato constitucional ni convencional, si no incorpora apoyos para discapacidad, cuidados paliativos, cuidados a largo plazo, cuidados alternativos con enfoque de familia y comunidad, una estrategia de desinstitucionalización, medidas específicas para personas que carecen de prisión o instituciones y una protección más robusta para personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Un sistema de cuidados con enfoque de derechos humanos no puede limitarse a abrir ciertos centros, sino a garantizar derechos en condiciones reales para que todas las personas vivan con dignidad, autonomía, vínculos y comunidad. Y yo siempre he planteado esto a los jueces y a las juezas. ¿Qué queremos? ¿Cumplir sentencias o garantizar derechos? Justamente aquí volvemos a caer en este supuesto. ¿Estamos cumpliendo la sentencia o garantizando los derechos de la población para acceder, ejercer y exigir tu derecho a la vida? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Margarita. La verdad es que este análisis está enfocando las deficiencias e insuficiencias de la norma jurídica. Nos deja mucho de pensar con esta última frase que dejas, que qué queremos, ¿no? Cumplir una sentencia o ejercer derechos. Yo creo que la partida o la propuesta tiene que ser ejercer nuestros derechos, nuestro derecho al cuidado. Y la otra parte que también me dejó con mucha reflexión es sobre las personas cuidadoras. Ahí hay una deuda, ¿no? Una deuda de reconocerlo como trabajo, y reconocerlo como trabajo no es un discurso que digamos y salgamos, ah, sí, es un trabajo. Reconocerlo como trabajo es el acceso a derechos. Esa es la llave a seguridad social, la llave a acceso a la salud, entonces acceso a la vivienda. También lo decía la senadora hace ratito, los cuidados sostienen, pero sostienen bajo la explotación de otras personas. Entonces, nos dejas con muchas reflexiones también sobre cómo estamos consultando esta ley y que se abrió a todas las personas con discapacidad,
pero cómo se está abriendo, cómo son esas mesas deliberativas, si son realmente mesas deliberativas y si realmente estamos en ese proceso participativo que ese sistema de cuidados necesita. Muchas gracias, Margarita. Sí, y por último, creo que también hay que poner en la mesa, porque ya lo intentaron, es que muchas veces el legislador nos va a decir, pues esas cosas tan específicas le tocan al reglamento del sistema. Una línea roja así enorme, porque si bien como ciudadanas y ciudadanos podemos participar y poner nuestras voces en las iniciativas de proyecto de ley, no lo podemos hacer en los reglamentos. Estos reglamentos se están aplicando precisamente a una junta que menciona la propia ley del sistema de cuidados que va a estar integrada con las secretarías. Pero allí como ciudadanos ya no tenemos la puerta abierta para incidir. Entonces es por eso la importancia de que esta ley nombre lo que tiene que nombrar, reconozca lo que tenga que reconocer y asigne precisamente las responsabilidades específicas de cada una de las secretarías y qué le va a tocar hacer dentro del sistema de cuidados. Porque si esto lo dejamos pasar así, pues definitivamente no vamos a tener otra vez, como sucede en México, una ley bien bonita que van a estar ahí presumiendo en toda Latinoamérica, como cuando se escribió el artículo 9D y se reconoció el derecho al cuidado en nuestra Constitución, pero en México no va a poder ser ejercido. Entonces creo que es momento precisamente de alzar la voz, de tratar todo lo que se necesita y pues dar hasta el último esfuerzo precisamente para hacer conciencia en el legislador y la legisladora que ante tantas mesas deliberativas, de discusión y que se les estuvieron reiterando cuidados a largo plazo, cuidados paliativos, sistema de apoyo, etcétera, pues caer precisamente ahora en la función relativa en competencia obligatoria. Se emite la ley por mandato, pero de forma incumplida. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todos. Gracias nuevamente a la maestra Gaby por hacer posible esta mesa, a la maestra Patti, a todas nuestros panelistas de día de hoy. Reiterar mi agradecimiento a nuestra directora, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que la verdad es que justo es así como la Ciudad de México es pionera en garantizar estos derechos, pues también ella va a la vanguardia sobre estos temas. Entonces, muchas felicidades a todas por estar aquí y les agradezco. Para no robarles mucho tiempo, tengo el gusto de presentar a la licenciada Alma Rosa Colín Colín. Ella es licenciada en Psicología y candidata a maestra en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Coordinadora de Políticas y Presupuestos para la Igualdad y el Desarrollo Sustentable en la Organización Civil Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Su área de especialidad es la incidencia de política pública, procesos de transversalización y presupuestos públicos con enfoque de género, teniendo como centro de análisis la división sexual del trabajo y el uso del tiempo en el trabajo doméstico y de cuidado. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público para transversalizar la perspectiva de género a través de diversos procesos de incidencia en secretarías de gobierno y las instancias de las mujeres en las entidades federativas. Ha colaborado en el desarrollo de metodologías de investigación para transversalizar la perspectiva de género en diversas asambleas sectoriales. Desde 1994 ha desempeñado actividades académicas como invitada a diplomados sobre igualdad de género y derechos humanos. Forma parte del equipo de investigación de la doctora Lucía Pérez Fragoso. Es integrante de la Red de Cuidados en México y de la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno y el Tiempo Propio de las Mujeres y la Red de Gozando Cuidamos. Ha participado en publicaciones como Justicia Fiscal para la Transformación Ecosocial, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, y además de otras, Diagnóstico de Corresponsabilidad del Estado Mexicano en el Trabajo de Cuidado. México, CNDH, Equidad de Género.
Pues le damos inicio de la no. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y pues primero agradecer la invitación. Voy a tratar de ser concisa y de contextualizar con el público joven que tenemos y que esperemos que puedan como visualizarse donde en su futuro universitario puedan hacer ciencia, lo que me parece muy importante que ya este antecedente que hablaban nuestras compañeras. Este es un campo, una materia donde hay mucho para generar jurisprudencia. Hay mucho que no está construido, que no está dicho, y me parece que es un campo muy amplio donde pueden incidir en el futuro. Bueno, pues yo les quiero decir que justo retomando desde donde voy a tomar la voz, aunque vengo desde Equidad, mucho del trabajo que fuimos haciendo en intercambio ha sido en el espacio de las redes de la sociedad civil mexicana y particularmente nosotros como organización, lo que les voy a compartir es mucho desde un análisis feminista. Creo que es muy importante nombrar desde dónde lo hablamos, porque esta es una de las agendas, digamos, estructurales donde se han perdido muchísimas miradas, hay muchos campos, incluso yo diría como en capas de análisis. Y bueno, pues para nosotros la historia en este sentido es muy importante, efectivamente muchos de los años que nos hemos dedicado es a colocar en la opinión pública la relevancia de lo que conocemos como la división sexual del trabajo. Ustedes seguramente en la materia laboral verán pues todo lo que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo. Para nosotros es muy importante ubicar que ahí hay una mirada que tiene que ver con el reconocimiento a lo que empezamos a nombrar desde el feminismo como ese trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Justo ahorita que decía Margarita, hay una deuda y ahí no está totalmente plasmado a las personas que cuidan, concretamente a las mujeres que cuidan. Bueno, ese es mi punto, digamos, central de análisis de la mujer. Les voy a compartir, porque justamente esta iniciativa, aunque ya dijeron ahorita los antecedentes, en la Ciudad de México se presentaron previamente varias iniciativas. Llevamos más de una década empujando, digamos, ya como muy conciso el tema, aunque tengamos décadas, yo no les atrevería a decir más de un siglo. Esto no es un tema de ahorita, no es una polémica que se esté generando ahorita, tiene una larga historia y es la historia que cuando ahorita Margarita les preguntaba quiénes vinieron aquí, realizaron compras, cuidado doméstico y demás, esto lo podemos rastrear y sabemos que históricamente las mujeres hemos sido las que fundamentalmente nos designan. Que se ¿cómo se lleva a cabo en la práctica? Bueno, pues esas son ya modalidades y distinciones que podemos ir haciendo por región, por país, por estados en concreto, pero justamente que sepamos que ahí hay un antecedente y desde ahí es que esta agenda se ha empujado. Mucho de lo que tiene que ver con la política pública era cuando nos sentamos a trabajar con cualquier secretaría de gobierno, uno de los puntos fundamentales si queremos trabajar la igualdad entre mujeres y hombres o personas no binarias, tiene que verse con qué hacen, en qué espacios, en qué territorios se están desenvolviendo, e incluso dónde están las actividades que sí se pagan y cuáles son las que no se pagan. Y ese es el punto de conflicto. La gran demanda histórica feminista ha sido que redistribuyamos ese trabajo que sostiene la vida en general en cualquier país, y por supuesto no somos la excepción aquí, porque la sobrecarga está en los hombros, en las espaldas, en los cuerpos, cansados, enfermos, con pocas oportunidades, etcétera, de las mujeres. De ahí es que surgieron muchas de estas demandas, no solamente a nivel de Latinoamérica, a nivel general. Y bueno, pues cuando estuvimos en diálogo con el gobierno, concretamente aquí en el espacio legislativo, más bien, para impulsar o hacer propuestas hacia esta ley, uno de los principales puntos que yo colocaba siempre era que tendríamos que recuperar el origen desde dónde surgió esta ley, por qué se estaba planteando,
y porque justo ya se vislumbraba desde que se presentó como proyecto de ley que estaba esta urgencia de manera determinante cuando se la injusticia de la cantidad de femicidios. Yo les quise presentar esta, es la siguiente, si alguien nos va a ayudar, que es justamente la siguiente, es la que he utilizado mucho tiempo con los gobiernos, pero aquí me tomé justo las poblaciones que, digamos, están nombradas en la ley, en los diferentes articulados. Ya sabemos que como grupos prioritarios, cuando desde originalmente se pensaron en la ley para un sistema de cuidados en la Ciudad de México, pues ahí están las infancias, porque sabemos que es el grupo poblacional, digamos, numéricamente más amplio. Pero ¿quiénes constituyen las infancias? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes constituyen las infancias? Somos niñas, mujeres, personas de la diversidad sexual o no binarias desde la primera etapa de la vida. Si yo les pregunto, ¿quiénes son las personas adultas mayores? Y eso es lo que representa que estén las M's y estén las H's en ambos campos. Al final del día, esa es la lógica que quisiera que me siguieran. Si yo les pregunto con personas con discapacidad, ¿quiénes son las personas con discapacidad? Son hombres, mujeres, personas no binarias, con algún tipo de situación justamente que explota en la discapacidad. Las personas, cuando entramos al tema de las personas cuidadoras, aquí yo creo que les estoy tocando, yo tendría que haber puesto muchas M's azules de este lado del izquierdo y por ahí una M y una H, si luego proporcionara la cantidad de población que tenemos en la ciudad y en el país, tendría que haber puesto tres M's y una H, en términos de quiénes dedican el tiempo y cómo está proporcional quienes están trabajando en esto. Pero aquí es muy importante, las personas cuidadoras, que por cierto no habían estado como tan explícitamente nombradas, trabajadoras del hogar, que ese es, digamos, el nombre con el que se asumen las mujeres del trabajo del hogar aquí en México, porque en América Latina hay distintas asignaciones para, o sea, lo asumen desde diferentes lugares, hay quienes se nombran que son del trabajo del hogar y de cuidados. Hay quienes se nombran como trabajadoras domésticas. Eso puede cambiar, pero en México concretamente estamos hablando de las trabajadoras del hogar. Y aquí es donde coloco, son las personas cuidadoras remuneradas y no remuneradas. Y este es uno de los puntos también de conflicto en general en la ley. Porque la ley nos va hablando como si en todo el momento estuviéramos hablando de empleo, de condiciones laborales. Yo les quiero recuperar que el sentido primario, que cuando desde el feminismo se empezó a hablar del trabajo no remunerado, estamos hablando del trabajo como capacidad humana, la capacidad humana de transformar la materia en un bien, en un servicio, en un producto. Hay un trabajo que media con nuestro cuerpo, con nuestras manos, esto que nos hizo como humanidad, pero no estábamos hablando de empleo. Y eso es algo muy importante porque de pronto quien se acerca por primera vez a la ley, pareciera que estamos hablando, y sobre todo porque viene en el artículo, la fracción quinta, cuando dice que se van a establecer progresivamente mecanismos para lograr una retribución económica y social justa, tanto de los trabajos remunerados como de los no remunerados. Entonces, esperen. Cuando nosotros estamos hablando aquí de trabajo no remunerado, es claro de lo que Margarita les preguntó al inicio. Y aquí estamos como humanidad, como grupo humano, todo el mundo tenemos, por ejemplo, asearnos. Todo el mundo lo vamos a hacer, tengamos o no familia, tengamos o no infancia, nos hayamos reproducido o no, tengamos o no ya a nuestros padres, a nuestras madres. En la casa se tienen que preparar alimentos, porque es parte de la condición humana. La casa tiene que tener algún tipo de limpieza, aunque no tengamos la cama de pero no se extienda la cama de cada quien recuerda cómo está su antojo, aquí le toca a quien. Estábamos hablando de este trabajo, no estábamos hablando de empleo. Es más, en los 70 hubo mucho esta discusión. Si la agenda se llevaba a
que se pagara o que no se pagara este tipo de trabajo. Les puedo decir que estamos en otro momento, 50 años después, y que justo como esta es la que yo identifico, la agenda desde el feminismo más acompañada de la sociedad civil, a diferencia de otras demandas de otros movimientos, solo por decirles un ejemplo de cuando se escribió la Constitución de la Ciudad de México. Y yo estaba discutiendo tanto el matrimonio del mismo sexo como las adopciones de personas del mismo sexo. Eran unos debates, no se imaginan, la discusión grande. Cuando se trató de votar, o cuando se escribió el artículo 9, y que estábamos hablando del derecho al cuidado, pasó sin pena ni gloria, porque la gente en el imaginario lo que tiene es quién se va a negar a que se cuiden a las personas adultas mayores, quién se va a negar a que se cuiden a las infancias. Porque es un tema que como no se identifica el nivel de estructura, el nivel de transformación que podemos tener en nuestra sociedad, y se deja como en lo más real, entonces no hubo como mayor discusión. Entonces, desde ahí es que justo ha habido como todo un tema, porque 50 años después sí tenemos ya demandas, y justo como ahorita siempre digo, yo no me atrevo a tomar la demanda que está aquí. La demanda primero voy a decir, pues las trabajadoras del hogar, claro, porque están en el eslabón más bajo. Hay dos grupos de salarios mínimos. Ellas están en uno de ellos y es el eslabón más bajo, es quienes menos ganan. El tema de reivindicar el trabajo, cuando hablamos del reconocimiento, esa famosa del reconocimiento al trabajo no remunerado, es que se reconozca, sí, social, económicamente, por supuesto, pero no estamos hablando de que se pagara ese trabajo no remunerado. Lo que les puedo decir es que desde la economía feminista tenemos los datos de que no hay país en el mundo que le alcance la economía para pagar este trabajo. Por lo tanto, la gente le da redistribución. Pero hay formación y dentro de esas personas cuidadoras hay mujeres que están, lo que llaman las compañeras 24/7, sí o sí la vida de la tercera persona, de una persona, depende de sus cuidados. Ahí hay una demanda que por supuesto se tiene que solventar. ¿Por qué? Porque eso limita. El tiempo que se dedica al cuidado se le va a gastar a la persona que está realizando ese cuidado. Entonces, de ahí, claro, sí se está abriendo esa brecha, esa demanda, llámese el apoyo económico, llámese salario, lo he escuchado en la región de América Latina de distintos nombres. Ahí hay todo un campo por desarrollar. Pero justamente lo que se tiene y que desde mi perspectiva faltó mucho en esta ley es hacer esa distinción. ¿Dónde estamos hablando de las mujeres cuidadoras? Que no es allá de que una mujer cuidadora puede ir haciendo trabajo de cuidado remunerado. Ya sea en otra casa, es la que les limpió esta oficina. También es el servicio remunerado quienes les limpia aquí en la universidad. Es parte del sector cuidado. Y el sector cuidado en realidad es muy amplio. Quienes se paran frente a un grupo en la docencia son parte del sector cuidado. Quienes toda la gente que está en el sector de salud es parte del sector cuidado. Nosotros no estábamos hablando del sector cuidado, porque ahí es muy amplio y es todo lo que sí estamos respetando en la ley. Lo que sí quedó muy cubierto en la ley es el cuidado desde el sector cuidado, no desde el sector o sea, del trabajo no remunerado. Y esta es una distinción para nosotros vital. Y claro, pues desde ahí ya se generan como muchas de las previsiones que vienen adelante. El que no va a querer preguntar en términos de tiempo. No vaya a pasar. Ok. Bueno, entonces justo les queremos hacer esta práctica para tratar de hacerlo con más claridad. Cuando estamos hablando de efectivamente, decía Cristela en la mesa anterior, no estaban como personas con enfermedades crónico-degenerativas cuando en este momento, como ya decía la doctora, se vive más, pero vivimos con enfermedades crónico-degenerativas. Y eso en automático. Ahí donde hay enfermedades, en automático se aumenta la demanda de tiempo de trabajo de cuidado no remunerado. La pandemia nos lo demostró justo. Que cuando vemos las estadísticas, eso sí lo puedo decir, nadie le ha entrado, nadie le hemos entrado al estudio. Nosotros llevamos 10 años haciendo diagnósticos para la Ciudad de México y a nivel federal. ¿Cuánta infraestructura hay? ¿Cuánto presupuesto? Pero no metemos todo, porque para nosotros el marcador diferencial es esto disminuye, mantiene o aumenta
el tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado concretamente dentro de los hogares. No estamos hablando de lo que pasa en el sector de salud, por ejemplo, en los hospitales, en las escuelas. Y en todo caso, cuando lo hablamos, es que nos hemos opuesto en las distintas políticas públicas. Por ejemplo, cuando se atienden cuestiones de insuficiencia renal, se capacita. Inmediatamente la pregunta de metodología es, ¿llega un hombre ahí? Así me lo preguntaron a mí. ¿Tiene esposa? Le dijeron en el cargo. Dije, ¿qué importa que tenga esposa? No, es que ¿quién va a venir? ¿A quién vamos a capacitarle? Porque el trabajo se traslada a las familias. Y dentro de las familias, lo pongo entre comillas porque no está familiarizado, es 100% feminizado. Tiene que haber una condición de género muy desfavorable para los hombres que les asignan el cuidado. Hay porcentaje, sí, en las consultas también se presentaban hombres y que decían, nos tienen que nombrar, sí, compañeros, pero seguimos siendo la gaveta no hace, es más del 75%, y sobre todo en el sector salud, más del 85% es el trabajo fundamentalmente de mujeres. Entonces, bueno, decirles que desde personas efectivamente con enfermedades crónicas degenerativas temporales, ahí no se ven los mecanismos como va a operar esta ley. Está el grupo de poblaciones en situación de calle. Mis inicios y mi tesis fue con personas que viven en situación de calle. Lo que les quiero transmitir aquí es, ya hay mucho de lo que está en esta ley, lo tienen, como lo iba a decir la Margarita, el mandato ya está en otras leyes. Sea la ley de adicción, sea la ley de salud, sea la ley educativa, la ley de vivienda, etc. Hay mucho que ya estaba allá. La gran pregunta es, ¿cómo nos vamos a articular desde el derecho al cuidado con el mandato que tienen ya el resto de dependencias? Ese es, y no es todo el campo, es un campo muy específico. Particularmente desde el feminismo la propuesta es, ¿dónde esa intersección está hablando de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que se está tercerizando y se está trasladando? Ese es uno de los grandes grandes. Personas en situación de calle, claro, que haya infraestructura, que haya programas, siempre me he puesto la palabra inserción, pero quienes están trabajando con población en calle, pero yo sí les cuento que los grupos en situación de calle, ahí también se reproduce la acción sexual en el trabajo, ahí también yo vi las compañeras, las niñas, los adolescentes, las jóvenes, son los que se siguen encargando, aunque se levanten a las 12 del día, porque la mona, en la noche, la dinámica, etc., son las que vamos a buscar la leche, los pañales, el cuidado a su infancia. Los hombres son los que tienen mucho rol de protección. Es decir, ahí hay una problematización que eso no está tocando en la ley, pero sí está como grupo poblacional para atenderse. Claro, hay que revisar entonces las atribuciones, el mandato que tiene cada dependencia. Y bueno, les quiero comentar que en la consulta que se hizo, hubo compañeras que decían, nosotros somos comerciantes de la central de abasto y no estamos en la ley. Este listado que les hice, por último, decirles el listado va a ser determinado. Aquí van a llegar muchos grupos que van a decir, a mí no me consideraron, porque efectivamente hay que ver dónde estamos como grupos en términos de condición humana y dónde somos como los grupos definidos particularmente, y por eso nosotros siempre ponemos, desde donde trabajo, como el piso somos mujeres, hombres, personas de la diversidad sexual, personas no binarias, y el resto es todo lo que se articula con nuestra condición humana, sea porque se fue construyendo socialmente en este mundo de desigualdades, o sea porque nuestro color de piel, en nuestra etapa de vida que vamos a ir desde la infancia hasta el adultez mayor, porque es parte de la condición humana, pero son dos situaciones distintas y esa distinción, bueno, ya que voy a revisar, justo esa distinción también es vital, se tiene que diferenciar mucho porque, claro, lo que nos quedan a ver, y vamos a tener esta manera de parte medio, es que aunque hayan bajado el tipo de participación de sociedad civil, en los reglamentos es mucho más difícil meter. Nosotros que constantemente estamos en el trabajo con el gobierno, desde la política pública, siempre el argumento que nos dan es, no está en la ley, no está en ningún reglamento, entonces no meto. Ese enfrentamiento que hemos tenido eternamente para meter la desigualdad de género como un elemento de análisis,
pero no lo vamos a seguir encontrando si no tenemos ese espacio de participación. No, hasta ahí no me cae. Muchas gracias. Qué importante que haya evidenciado con su participación el tema de la necesidad de articular, y si lo sumamos a lo que dijo justo Margarita, coordinar estos trabajos institucionales para que realmente puedan trabajar de manera en conjunto y se garantice justo el tema del derecho al cuidado. Y la otra cosa, ¿no? Si no se visibiliza, pero con claridad, ¿no?, el tema de las personas cuidadoras no remuneradas, pues van a seguir sin obtener esa remuneración por su trabajo. Y efectivamente aquí existe una doble carga, porque si está dentro del núcleo familiar, no solamente se dedica a cuidar a la persona que requiere cuidado, ¿no?, sino que a veces cuida a toda la familia, y entonces está el trabajo de la casa, la alimentación, todo lo que se requiere, más aparte la labor de cuidado, entonces constituye una doble carga. Y a mí no me parecido, pero cuando leí la ley, que decía que se va a distribuir entre todas las personas interior de la familia el tema de los cuidados, me puse a pensar, porque viviendo en la Ciudad de México, yo tengo vecinas, vecinos, o sea, soy muy observadora, tengo vecinas que solo son las personas, como quién le van a distribuir el tema de los cuidados, o tengo vecinas y vecinos que son personas adultas mayores, ¿con quién lo van a redistribuir, no? Y entonces también tienen otra cosa. Hay apoyos económicos para personas cuidadoras de personas con discapacidad, pero no pueden recibir otra clase de apoyo. Pero entonces aquí tenemos un supuesto. Cuando una persona adulta mayor cuida a otra persona que requiere cuidado, la persona cuidadora no puede recibir ese apoyo porque ya está recibiendo un apoyo económico. Entonces, todas esas situaciones tendrían que definirse de manera clara para que efectivamente la gente pueda ir a un solo lugar y hacer valer su derecho. Pues bueno, cedemos la voz a la maestra Patti. Antes de presentar a nuestro siguiente panelista, me quedé pensando en algo que dijo Alma, que dijo Margarita. Cuando Margarita empezó, dijo: ¿quién hace trabajos de cuidados especializados en el telemano? Y ahorita que hablaba sobre las personas con insuficiencia renal, recordé o me atravesó que mi papá vive con insuficiencia renal, y entonces yo he estado en esos procesos donde le importan regresar la sangre, y cómo lo empezamos a normalizar y decimos: no, yo no estoy en esa bolsa, y ahorita me identifiqué. Entonces, creo que eso siempre sirve escucharnos, y agradezco a las juventudes que también, como dijo Margarita, no siempre van a estar, no siempre vamos a estar en este momento de la vida, ¿no? Pero bueno, nuestra siguiente panelista es la licenciada Silvia Noel Casellas. Ella es antropóloga social y feminista, candidata a doctora en ciencias antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, donde obtuvo también la maestría en ciencias antropológicas. Su trayectoria académica y profesional se ha centrado en los estudios feministas, la antropología de las emociones y los afectos, las violencias de género, la interseccionalidad y los procesos de transformación institucional con perspectiva feminista. Actualmente es directora interina del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y docente de antropología feminista en la UNAM. Ha coordinado programas de formación, procesos de planeación estratégica y consultorías para organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones públicas en temas de género, de diversidad, derechos humanos y fortalecimiento institucional. Ha impartido seminarios y conferencias en universidades y espacios académicos de México y América Latina sobre teoría crítica, feminismo, afectividad, cuerpo, sexualidad, economías afectivas y metodologías críticas de investigación. Su trabajo etnográfico se ha enfocado en las dimensiones afectivas y simbólicas de la vida urbana y el movimiento de la Ciudad de México. Entre sus publicaciones se destacan investigaciones sobre afecto, cuerpo, discriminación y derechos humanos, así como colaboraciones
con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, organizaciones como Artículo 19 y el Ingreso de Feministas y de Derechos Humanos en la región. Gracias, Silvia. Bueno, pues yo compitiendo contra un viernes en la tarde, que ya sonaron todas las rolas con Juanat y con los Goyas, preparando el partido del domingo, puede ser muy breve, porque además ya yo creo que con estas dos mesas se han dado mucho, aunque nunca vayamos a votar todos los retos que hay cuando pensemos en cuidados. A mí me gusta siempre escuchar a mis compañeras con las que hemos compartido bastantes mesas últimamente de cara a esta ley de la Ciudad de México, a esta ley del sistema de cuidados de la Ciudad de México, porque creo que cada quien un poco aporta una genealogía de su pelea particular y colectiva desde donde veremos y miramos esta ley del sistema de cuidados. Y a mí siempre me gusta, ¿no?, reconocer de a priori mi pelea con los cuidados, que tiene que ver con reconocer que es una oportunidad histórica, como no ha habido, yo creo, en mucho tiempo, de cómo pensar y desestructurar algo que ya señalaban también mis compañeros, que es la división sexual del trabajo. Que se dice fácil, pero tiene implicaciones cotidianas en la experiencia de mujeres y hombres a niveles de profunda desigualdad. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de toda una genealogía, desde distintos cuerpos teóricos, movimientos, desde distintas luchas que han cristalizado a día de hoy lo que nombramos como cuidados. Pero como ya lo apuntaba Alma, empezó en los 60 y 70 con mujeres señalando cómo el trabajo doméstico era uno de los grandes obstáculos que no les permitían entonces disfrutar de condiciones de igualdad con los hombres que podían acceder a un salario porque iban a trabajar, ¿no? Como ya decía Alma, ellas señalaban, no es que necesitemos o no, o la discusión no es si esto va a ser remunerado no solamente, sino cómo necesariamente tiene que ser redistribuido, porque no hay Estado, no hay país, no hay economía en el mundo que pueda pagar lo que implica el trabajo doméstico no remunerado en los hogares. Yo, en mis clases me gusta siempre decir, ustedes salen bañados y bañadas de su casa, salen con un lonche, salen con la mochila, la ropa preparada, todo este trabajo invisible, ¿no? Por un acercote, ¿de dónde empiezan los días? El día empieza saliendo a trabajar. Antes de salir a trabajar, hay toda una maquinaria de producción de cuidados, es lo que se conoce como las cajas negras de los hogares. ¿Qué sucede en eso que no vemos dentro de los hogares? Suceden desde cuidados más o menos especializados, pero sostienen la vida cotidiana. Eso es lo que sucede, ¿no? Desde el hogar hasta después su complejización en términos de trabajo, remunerado y no remunerado. Lo que son los cuidados son básicamente ese sostén cotidiano de la vida, que se dice fácil, pero ¿saben la cantidad de tareas que implican y quién las carga? Pues ahora sí lo sabemos porque ya tenemos cálculos, por ejemplo, de lo que representa el trabajo de cuidados no remunerados en el Producto Interior Bruto. Ya tenemos una medición de tiempo de las mujeres que nos señala cuánto tiempo de más cargan las mujeres sobre cuidados versus a los hombres. Tenemos ya muchas mediciones. Ahora bien, por ejemplo, ¿qué medición no tenemos? ¿Cómo se mide la desigualdad en la región? A través del sistema productivo y todas aquellas actividades relacionadas con el sistema productivo. Es decir, ¿cómo se mide, por ejemplo, qué es desigual? ¿Qué no? El coeficiente de Gini, que es el que mide la desigualdad, no considera ninguna de las tareas vinculadas a la reproducción. Ninguna de las tareas. El sistema económico sin la dimensión de la reproducción no es sostenible. Y no es sostenible, esa fue la evolución de esas mujeres que en los 70 empezaron a señalar, no, soy ya mucha competencia, oye, desleal. De ahí se avanzó de lo que se nombraba como trabajo doméstico a todo aquello que empezaron a nombrar a partir de los 80 como trabajo reproductivo.
Y ahí empezó una discusión fuerte con las marxistas, ¿no? Que decían, con todo el aparato de análisis marxista, que decían, no puedes considerar cómo se reproduce el capitalismo sin considerar el trabajo que hacen las mujeres reproduciendo la fuerza de trabajo. Y ahí empezó una gran pelea desde la economía feminista en señalar cómo las mujeres reproduciendo la vida era la parte de condición sustancial de las economías. Gracias, compañero. De cómo sin esa parte de la reproducción social a cargo de las mujeres, la economía no se sostenía el capital. Y ahí arrancó buena parte de nuestra teorización desde la economía feminista. Ahora bien, empezamos a nombrar desde las conferencias de la mujer, desde Quito, yo diría antes, el compromiso de Tlatelolco que el año pasado se firmó acá, pero que venía a su vez del compromiso de Buenos Aires, y todo el desarrollo del cuerpo normativo que se ha ido avanzando por buena parte desde la realidad de las luchas feministas, pero yo diría también, pensando siempre también en ese cuarto pilar de los regímenes de bienestar necesarios de los estados. Es decir, la pelea por la salud, la pelea por la educación pública, gratuita, accesible, un derecho universal, la pelea por la seguridad social. Ahora se le suma este cuarto pilar que no solo viene desde esa genealogía feminista, sino que viene a repensar cómo los estados, como un eje principal en la protección de los sujetos, que ahí creo que hay toda una discusión, porque esta ley está muy bien pensada desde la lógica de los sujetos. Y yo quisiera también recuperar cómo todo este cuerpo acumulado, ¿no?, de teorización feminista ha colocado, ¿no?, ciertos principios que creo que no deberían ser irrenunciables en cómo se piensa una ley. Lo digo pensando que ahora ya tenemos el dictamen, pues, ¿no?, la pelea ya está colocada. Pero de cara a si eventualmente esos compromisos se cumplen a nivel federal y se desarrolla un sistema nacional, progresivo, federal, público de cuidados, ¿no?, deberíamos y deberemos de volver a dar la pelea, ¿no?, porque se había avanzado en etiquetar ciertas políticas, en reconocer que presupuestos ya estaban destinados, pero necesitaremos eventualmente un gran sistema regulador normativo de cómo se orientan las medidas políticas. Y voy a dar un ejemplo. En Jalisco, la ley mandató la creación local de sistemas de cuidados. Eso es imposible, compañeros. No vamos a tener 125 municipios con un sistema propio de cuidado. Digo, hay mucho por hacer y es una quimera, porque digo, a nivel federal es un reto que sabemos que es muy complejo. Pero ¿cuáles son aquellas perspectivas que a mí me gustaría, desde este suma un poco, ¿no?, volver a recuperar como ese horizonte político necesario que tenemos que colocar para después pensar los sujetos? Y después pensar todo aquello que queda, ¿no?, por dudar en términos de la política fija que ya señalaron que hay grandes ausencias. Pero ¿cómo volvemos a esos principios para al final lograr, ¿no?, al menos atisbar en esas leyes que vamos a desarrollar eventualmente la desmantelación del sistema de la división sexual del trabajo? Porque si no apuntamos ahí, solo estamos feminizando con mejores condiciones, pero seguimos sin desfeminizar, que para mí es uno de los potenciales que tienen pensar ahora los cuidados: desfeminizar, desmercantilizar y desfamiliarizar, ¿no? Y eso viene incorporado a la ley, por ejemplo, pero después, claro, se va perdiendo en la letra fina de cómo se va a pagar. Eso siempre nos pasa, ¿no? Siempre empezamos con nuestros ideales puestos al servicio del soñar político y después, evidentemente, el desarrollo técnico, legislativo, político es mucho más complejo. Pero me gustaría no dejar de señalar eso, porque creo que sí tenemos una oportunidad de no solo desarrollar un pilar del bienestar, sino de desarrollar un cambio civilizatorio que no ponga más a competir eso que se ha nombrado el conflicto capital. Es decir, los sistemas contemporáneos están asociados inevitablemente a la acumulación capitalista. Y esto suena una frase muy rimbombante, pero es que es real cuando lo pones después a pensar, es cómo nuestras economías no están hechas para pensar en la vida. Si una ley de cuidados no le impacta a las leyes laborales, no hay forma de que de alguna forma se desfeminice, se desmercantilice y se desfamiliarice. No hay forma. No hay forma, porque si seguimos en estas condiciones, ¿no?,
que para poder garantizar un salario y un ingreso, tenemos que trabajar en estas calles de tanta informalidad y de tanta precarización. No hay forma de poder sostener los cuidados en un Estado que no está haciendo ninguna reforma fiscal. Y sin una reforma fiscal no hay un cuarto régimen, el cuarto pilar del régimen de bienestar. Entonces, solo señalar un poco qué principios hemos ido acumulando desde los feminismos, desde los derechos humanos. El cuidado como un derecho autónomo y universal. Sabemos que el año pasado la Corte Interamericana, con su opinión consultiva, ya reconoció todo este aparato del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. ¿Cómo viene en la ley esa definición? Para mí sigue siendo de alguna forma muy precario, con base en el estándar que ya se desarrolló desde la opinión consultiva. Y no más falta ver, por ejemplo, todo el desarrollo de la noción de autocuidado. Están muy individualizadas, como si el cuidado tuviera que ser aquello que una, desde que le sobra tiempo y logra no resolver la vida, se puede proveer. El autocuidado sigue siendo una cuestión colectiva, tiene que ver con las condiciones materiales de cómo puede suceder. Y sin poder pensar esas condiciones, ¿no? Materiales, claro, si no uno piensa que tiene la peluquería los domingos y tiene un ratito, eso ya es el autocuidado, ¿no? Y sabemos, por como venimos enfocando en una noción más colectiva y más de bienestar colectivo para las mujeres, el autocuidado no es eso. La perspectiva feminista transversal, que para mí debería como testigo definir cuál sería, igual que ¿no? Alma, te escucho el ser y dice, tengo 20 años transversalizando perspectiva de género. Bueno, ¿cómo vamos a transversalizar las políticas de cuidado? Esto para mí no tiene tampoco desarrollado en la ley, y les digo, si eso no es articulado, por ejemplo, al régimen laboral, ¿cómo vamos a efectivamente garantizar la corresponsabilidad? Semanas de 40 horas laborales, mínimo, que ya está progresivamente, bueno, vayamos por las 35, por las 35, porque además eso está vinculado también a la crisis medioambiental o socioambiental contemporánea, ¿no? Las crisis que cada vez vamos a ver creciendo, ¿no? De afectaciones por desastre, bueno, y empiezan las lluvias, yo ya entiendo porque digo, el año pasado, cada día se rompía un récord histórico de lluvia que no desmantelaba la vida de la ciudad. Eso tiene que ver también con los cuidados. Y ahí me faltan patas, me faltan, ¿no? Articulaciones en cómo poder que suceda no solo todas esas garantías, sino también de forma ampliada, una perspectiva mucho más amplia y ambiciosa de cómo pensar los cuidados y bajarlos a una ley. Hay una gobernanza ya muy desarrollada ¿no? dentro del sistema que procura menos señalar que va a ser interinstitucional, vinculando a todas las secretarías de bienestar, etc. Pero, ¿dónde está la apuesta fuerte para decir trabajo y medio ambiente van a ser centrales de los años venideros del conflicto capital-vida? ¿Cómo se va a garantizar ahí un desarrollo que cubra también desde lo normativo, pero desde las políticas públicas concretas? ¿Cómo vamos a hacer con la presencialidad, con el transporte que habrá? Rayo polarizador, absorbió todo el transporte, pero digamos, no le apostamos, ¿no? Por ejemplo, en mi oficina pasa cada día hay al menos 2 personas que quedaron en el suburbano, o sea, no hay forma, empieza a llover y no hay forma de que las personas lleguen. Eso tiene que ver implicaciones directas, entonces no puedes llegar o no a cuidar a quién, o a quién cuida, ¿no? O quién, o sea, es medular a la ley del sistema de las leyes del sistema de cuidados. Entonces, no sé si ya me frustré mucho, pero solo para decir, ¿no? Más allá del análisis fino que ustedes tienen, ¿no? Súper bien desarrollado, me gustaría también pensar y convocarnos a pensar cómo las leyes de los sistemas de cuidado de la ciudad que vienen en otros estados y eventualmente a nivel federal, cómo tienen que ser más ambiciosas en poder pensar los conflictos contemporáneos que van a venir en términos laborales y de medio ambiente, que son medulares también a cuando pensamos los cuidados, cómo pueden y cómo no pueden suceder. Tenía un montón más de rollo, pero voy a dejar. Bueno, pues muy interesante. Y justo fíjense cómo ahora está vinculando el tema de los cuidados también con el tema del medio ambiente, ¿no?
y el tema de la circulación y algo que también dijo con los que nos quedamos, la importancia de armonizar el cuerpo normativo, pero además aterrizarlo en políticas públicas, porque de verdad no sería como lo dijo hace un rato y como lo dijeron en la mesa anterior, ¿no? De ser una bonita ley que quede en papel, sino realmente las personas todas, porque justo ahorita, a lo mejor, afortunadamente, no requerimos cuidados, pero podemos en alguna etapa de nuestra vida requerir cuidados o ser personas cuidadoras, y a lo mejor, como decía Mesa Pati, ya lo somos y no nos hemos dado cuenta. Por eso la importancia de visibilizar estos temas. Pues les agradecemos a todos nuestros panelistas del día de hoy. Muchas gracias. Los esperamos antes de despedirnos. Y les esperamos a las 5 de la tarde en el Auditorio Gabino Fraga para continuar con este análisis de estos temas. Muchas gracias.